Os pongo un ejemplo, alguien que se va a ir de vacaciones dentro de un mes y a falta de 3 semanas todavía, o incluso de un mes, ya está preparando la maleta, ya sabe todo lo que tiene que guardar, lo que van a hacer cuando vayan de viaje a ese sitio. Es decir, son personas que se exceden a la hora de querer tenerlo todo controlado. Entonces, al final, nuestro cuerpo, nuestra biología, lo que va a hacer es provocarnos, generarnos un dolor en nuestra cabeza con la finalidad de que dejemos de pensar. Esa es la utilidad. Saludos, buenos días y bienvenidos a Autosanación. Hoy vamos a traeros un tema interesante como siempre. Hoy vamos a hablar de los dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza pero que son constantes, muy frecuentes en el tiempo, hasta el punto que la medicina los cataloga como migrañas o jaquecas. ¿Qué conflicto, qué impacto emocional se puede esconder detrás de estos frecuentes dolores de cabeza? ¿Qué mensaje nos puede estar dando nuestro cuerpo a través de este síntoma? Bien, fijaros que la cabeza representa al cabeza de familia. El cabeza de familia, ¿quién ha sido desde hace muchas generaciones atrás? Pues la figura paterna. Así es que cuando una persona manifiesta constantes problemas, dolores a la altura de la cabeza, de una manera inconsciente lo que nos está diciendo esa persona es que ha tenido conflictos a nivel de la autoridad, a nivel con el padre, con el cabeza de clan, con el cabeza de familia. Entonces ese conflicto se representa a través de ese dolor en la cabeza. ¿A qué nos referimos con conflicto con el cabeza de familia? Pues básicamente personas o niños, cuando hemos sido pequeños, hemos tenido a un referente paterno demasiado estricto, demasiado exigente. A veces hemos tenido a una autoridad, a un padre maltratador. Esto, evidentemente, cuando nos hacemos adultos, lo podemos manifestar a través de una migraña, de constantes migrañas. Esto no quiere decir que la gente o las personas que han tenido un padre autoritario en la infancia o un padre conflictivo tengan que tener migrañas de adultos. Ya sabéis que esto funciona al revés. Si he tenido el conflicto, no tengo por qué tener el síntoma. Pero si tengo el síntoma, casi al 100% que he tenido un conflicto con la autoridad o con el padre. A veces, como os digo, ya sabéis que aquí en Descodificación, en estos vídeos, hay una palabra muy importante y es la sutilidad. Ya sabéis que aquí insisto mucho con esta palabra. Se puede tener un conflicto con el padre cuando alguien es un hijo póstumo. Es decir, la mamá se queda embarazada del bebé y en el transcurso del embarazo de la madre, el padre fallece. Así es que el niño nunca ha conocido a su padre. Eso es un conflicto también con la autoridad, conflicto con el cabeza de familia, con el padre. Así es que ese duelo, por así decirlo, no hecho, también se puede manifestar en ese niño pequeño y las migrañas pueden empezar ya desde pequeñito o a lo mejor a la edad adulta. Siempre hay un momento clave que es el detonante, ¿no? Es cuando la persona empieza ya con la sintomatología, es decir, no hace falta que mi padre fallezca cuando yo soy pequeño para empezar a sufrir las migrañas. Pueden pasar muchísimos años de esto. Pero el conflicto siempre hay un momento concreto de nuestra vida en el cual se desencadena. ¿De acuerdo? Este sería básicamente una de las lecturas, porque hay varias. Tampoco quiero dejarme nada en el tintero. También os quiero especificar sobre el tema de cabeza de familia. No siempre tiene por qué ser el padre, es decir, un hombre. A veces puede ser una mujer. Y os explico. Fijaros que hay personas que han sido criados por sus abuelos, por un abuelo o por una abuela. Vale, pues os pongo el caso de una abuela súper estricta, muy exigente, una abuela que nunca daba cariño, y la mamá tuvo que dejar a sus hijos a cargo de la abuela, porque la madre se tuvo que poner a trabajar por historias, y entonces los niños se criaron
desde pequeñitos se criaron prácticamente con la abuela y estuvieron bajo el mandato de esa abuela muy autoritaria, muy exigente. Estos niños al crecer también pueden ser futuros migrañosos, porque han tenido un conflicto también con la autoridad. En este caso no es con el padre, es con la abuela. Pero el inconsciente no hace diferencias de sexo. Se queda con el conflicto, con el rol, por así decirlo. El rol de autoridad, el rol de paterno, en este caso, sería la abuela. ¿De acuerdo? Así es que quedaros con el rol de autoridad, con el rol de conflicto en la familia, de exigencia. ¿De acuerdo? Hay otra lectura, como os he dicho, y es también bastante interesante. ¿Y qué personas pueden sufrir también dolores de cabeza si no han tenido un conflicto con la autoridad, con el padre? Pues las personas que se cuestionan mucho a sí mismas, personas que son inseguras, personas que siempre, sobre todo personas también muy autoexigentes. Una persona cuando es muy autoexigente siempre considera que lo tenía que haber hecho mejor, tenía que haber sido capaz de haberlo hecho mejor, tenía que haberlo hecho de otra manera. Personas que quieren tenerlo todo muy controlado, todo bajo control, personas controladoras, quieren que todo salga como ellas lo tienen previsto. Os pongo un ejemplo, alguien que se va a ir de vacaciones dentro de un mes y a falta de 3 semanas todavía, o incluso de un mes, ya está preparando la maleta, ya sabe todo lo que tiene que guardar, lo que van a hacer cuando vayan de viaje a ese sitio. Es decir, son personas que se exceden a la hora de querer tenerlo todo controlado. Entonces al final nuestro cuerpo, nuestra biología lo que va a hacer es provocarnos, generarnos un dolor en nuestra cabeza con la finalidad de que dejemos de pensar. Esa es la utilidad. Fijaros que una persona cuando está en una crisis de migraña, lo único que le apetece es acostarse en la cama a oscuras y no escuchar a nadie y no ver a nadie. Es la forma que tiene el cuerpo de descansar. Si siempre estás dándole vueltas a la cabeza a un tema, a otro tema, tenía que haberlo hecho mejor, etcétera, etcétera, al final llega un momento en que el cerebro se colapsa y tiene que descansar. Y la forma de descansar es con un dolor extremo. También es muy curioso en el tema de las migrañas, personas migrañosas que durante la semana no tienen dolor de cabeza, o es muy raro que tengan dolor de cabeza. Y cuando llega el fin de semana, es decir, sábado y domingo, es cuando empiezan a sufrir ya esos dolores. Es como que todo el sobreestrés que esa persona ha llevado durante la semana, cuando llega el fin de semana y se relaja, es cuando el inconsciente le da esa solución, para que la persona se permita dejar de pensar tanto. ¿Vale? Estas serían las 2 lecturas básicas o principales para descubrir dónde están esas migrañas. Yo en consulta he tenido varios casos, recuerdo que han sido como 3 o 4 casos, los 4 se sanaron. Personas por el médico estaban diagnosticadas de migrañas, además tenían su medicación que tomaban constantemente y después de tomar conciencia, después de hacer una revisión de su árbol genealógico, descubrir quién era esa autoridad que estaba detrás de esos dolores de cabeza, estas personas dejaron de sufrir migrañas. Así es que si tú que me estás escuchando sufres de migrañas, de continuos dolores de cabeza, ya sabes o tienes una pista muy importante de dónde puede estar ese origen, esa causa. O si eres una persona muy autoexigente, una persona muy insegura, que cometes errores a nivel intelectual y que consideras que tenías que haberlo hecho mejor, que sepas que por pensar de esa manera tu cuerpo también te va a generar un dolor de cabeza. Espero haberos aclarado algunas dudas. Como siempre, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, si queréis que hable de algún tema en concreto referente a la enfermedad, ya sabéis que lo podéis dejar debajo de la descripción de este vídeo, en los comentarios. Sin más, me despido de vosotros. Gracias y hasta la próxima.